Vale, yo tengo que hablar con... ¿Este es el micrófono de...? Ah, este va aquí, pero no va a vosotros. ¿Se me oye allí? Entonces me pongo esto, que tiene que estar por aquí para que esté bonito, para que no me riña marra. Como no llevo corbata. Bueno, pues para mí es un placer. La verdad es que estar... ¿No se me oye? Será por la corbata. No, es que o está apagado. Pues funciona. Bueno, pues hablaré más alto. Es un placer estar en este día que para mí es como un día de fiesta, de promoción de salud, en esta celebración de los 30 años y que me haya invitado Mariano a moderar esta mesa, pues me parece un lujo, porque la verdad es que los conocéis y los que la conocéis ya lo sabéis, tengo unos compañeros de mesa increíbles y que son un lujo, y los que no lo conocéis, pues os enteraréis hoy, o sea que de, de que son una gente fantástica, de lo cual estoy seguro. Me, los voy a presentar en orden de cómo van a intervenir, que es un orden que es el que tiene el programa. Al final, con el acuerdo de María del Mar, que es con la única que pude hablar en ese momento, ajustamos este orden. Os va a hablar primero Carlos Álvarez Dardet, que es, la verdad, uno de mis favoritos, de las personas que más he aprendido de salud pública en estos 30 años. Y bueno, por decir las coordenadas básicas, es catedrático de salud pública en la Universidad de Alicante y una de las figuras que más innovaciones ha ido incorporando en la salud pública en España y en Europa en estos últimos 30 años, así de claro. Además he tenido la suerte de ser su alumno y su compañero y estar con él en múltiples proyectos. No se puede decir la cantidad de cosas que ha hecho porque ha sido un innovador y va a seguir siendo un innovador nato, pero muchas de las cosas que ahora tenemos en la salud pública española, como el informe SESPAS, la propia SESPAS en sí, la Escuela de Verano de Menorca, y así, y más, y más, y más, su trabajo como editor en revistas internacionales, españolas, en fin, pues que nos va a acompañar. Además, es una de las personas que incorporó la promoción de salud al campo de la salud pública en España. María del Mar García Calvente es mi compañera del alma, directora, coordinadora se llama ahora de momento, del área de salud pública de la escuela y lleva aquí prácticamente toda su vida profesional, es pediatra y algo se le nota, pero poco. La verdad que no sé muy bien, se dedica fundamentalmente, yo creo que sobre todo los alumnos que estáis aquí ya la conocéis, se dedica a temas de género y nos va a hablar hoy, además de temas relacionados con la revolución de las mujeres, de un tema que a mí particularmente me encanta y me encanta haber estado y aprendido de ella, el tema de los cuidados informales de salud, que creo que es uno de los grandes conceptos de la promoción de salud. Y el último que va a hablar va a ser Pablo Simón, que es médico de familia, está trabajando de médico de familia ahora en Chauchina, pero hemos tenido la suerte de tenerlo y de seguirlo teniendo de profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Yo
todo lo que sé de ética y salud pública y de ética solo o de bioética lo he aprendido de él o de gente que él ha tenido el gusto de traernos a la escuela. Puso en marcha la estrategia de bioética de Andalucía y participó en algunos de los eventos más importantes que han ocurrido en España en relación con... ¿Se me oye poco? Se te oye poco, sí, lo que no sé si está entendido. Sí está entendido. Este lo soluciona todo. Bueno, sigo hablando para que se vea que sube el volumen. Sí ha subido, ¿no? Si es que es infalible. Gracias. Entonces, estaba con Pablo Simón, médico de familia, es de mi pueblo, es de Zaragoza, y entonces, como alguno más que está por aquí, como Javier y esas cosas, entonces, pero bueno, sus aportaciones han sido sobre todo en el campo de la bioética y temas de salud pública. Lo tuvimos y tuve la oportunidad de compartir con él reuniones del Consejo de Dirección de la escuela en años anteriores. Y bueno, ahora está trabajando a pie de obra en temas de asistencia sanitaria y nos va a enfocar sus aportaciones desde este campo. Así que nada, esa es la mesa que tenemos, como veis, una mesa que yo creo que está muy bien. Tenemos tenemos el encargo de Mariano de que tendremos problemas serios con él o con gente que él conoce por ahí de si nos pasamos de un cuarto de hora cada uno. Él conoce gente extraña, vamos, así, si lo veis, pues lo entendéis. Entonces no nos podemos pasar de un cuarto de hora. Cada uno en nuestra intervención, vamos bien de tiempo, y para que tengamos un rato para charlar con vosotros, porque la verdad es que si la mesa es un privilegio, yo estoy viendo aquí una gente que me encanta que estéis aquí. Así que voy a empezar yo las aportaciones, que, o sea, además de moderar, pues tengo mis 15 minutos, voy a intentar contaros algo. Como yo tengo un formato más antiguo de estos, bueno, voy a hablar yo el primero, aparte que habíamos pensado que quizá debía de ser el último por otro tipo de razones para lo del tiempo y tal, pero porque el tema que voy a plantearos es fundamentalmente tiene que ver con la sociedad con la que trabajamos o las comunidades con las que trabajamos en promoción de salud. A mí lo que me pasó alrededor del año 2000, o sea, me voy unos década y media atrás, aparte de cosas en mi propia biografía personal, fue que me di cuenta que el mundo en el que estaba empezando a vivir, en el que estábamos viviendo y en el que estaba haciendo salud pública, no solamente como docencia e investigación, sino también de forma práctica a través del trabajo tanto en Andalucía como en América Latina, o en otros instrumentos también a niveles español. Guardo muy buen recuerdo de mi trabajo con el Observatorio de Sistemas de Salud y el Observatorio de Género, que dirigía Concha Colomer. Yo me di cuenta de que no tenía una idea afortunada, una idea apropiada para entender el mundo en el que estaba trabajando. O sea, que no entendía el mundo en el que estaba trabajando. Yo manejaba antiguos conceptos, me movía de una forma un poco o sea, que yo me daba cuenta que no podía hacer una salud pública razonable si no hacía una reflexión y un aprendizaje del mundo en el que estábamos viviendo. Tenía la sensación de que el mundo estaba cambiando. Está cambiando. Y entonces, bueno, me embarqué en una aventura profesional y de conocimiento de intentar comprender el mundo en el que estamos viviendo y en el que estábamos viviendo entonces. No lo he conseguido del todo, pero por lo menos he avanzado algo en entender algo, y entiendo algunas cosas más de las que entendía antes, y puedo hacer una salud pública diferente y una promoción de salud diferente de la que podría hacer sin haber hecho este esfuerzo de trabajo.
Y es un poquito de lo que os quiero hablar. He elegido algunos de los elementos que me parecen más importantes para hablar de este tema del cambio social y de cómo se hace la salud pública y la promoción de salud. Especialmente he elegido temas relevantes para el tema de promoción de salud. Este es un poco exploré los campos sobre todo de cosas que yo no conocía entonces nada, y era el campo de las ciencias sociales, especialmente la sociología, de alguna manera también elementos de filosofía y elementos de historia. Supongo que la historia, pues, porque me gusta y también porque me daba claves para entender o intentar entender el mundo en el que estamos viviendo. Estas son algunas reflexiones que me han ido surgiendo durante estos años. Por ejemplo, con mi historiador favorito, ya fallecido, vivimos tiempos de turbación e incertidumbre, o unas declaraciones de él poco antes de fallecer, sobre que a principios del siglo XXI, en los tiempos de la década pasada, estamos viviendo una transformación del mundo tan profunda que en otros momentos podría haber llevado siglos completarse. Estamos en un periodo de cambio o estamos en un cambio de época. Se está habiendo muchos cambios porque eso era evidente, o realmente ha cambiado la naturaleza profunda de nuestro tiempo. Hay una gente que se apunta un poco a la historia de decir, bueno, pues no han cambiado cosas, lo esencial sigue más o menos igual, y otros pues nos apuntamos a la perspectiva de que estamos viviendo en un cambio de época de carácter histórico, ¿no? Yo pienso así, el evento que se puede compartir o no, ¿no? Y además cualquiera puede ser libre de hacerlo. Entonces, en esta revisión bibliográfica sobre el mundo en el que estamos viviendo, me he encontrado con un montón de nombres que denominan la gente que piensa que vivimos en un cambio de época, estamos viviendo en una época diferente. Está utilizando diferentes nombres para llamar a nuestro tiempo. Algunos son más conocidos que otros: la época de la globalización, la época postindustrial, la modernidad tardía. Elijo algunos de los 20 nombres más o menos que aparecen: posmodernidad, nuevo capitalismo. Cada uno tiene detrás de él la perspectiva de un determinado autor. Ahí están anotados, luego os podéis copiar si queréis la transparencia, porque cada autor elige, digamos, algún nombre especialmente significativo de lo que le parece más relevante de los cambios del mundo que se están produciendo. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos algunos de ellos. Probablemente algunos de los más populares sería el de posmodernidad, modernidad líquida o sociedad red o sociedades del conocimiento. Los nombres de nuestro tiempo, ¿no? Entonces yo de este repaso de autores y de este repaso de cómo concebir el mundo en el que vivimos, he elegido algunos rasgos, digamos, que me den tiempo a contarlo en el tiempo que yo tengo que dar ejemplo y no pasarme, y que me parecían especialmente relevantes para la promoción de salud. La pregunta a la que respondería este planteamiento sería: ¿cómo son las comunidades o las poblaciones con las que estamos trabajando en promoción de salud ahora, en este momento? Entonces, he elegido estos 5 rasgos. Podían ser otros, o sea, cuando comenté con la gente del máster que está por ahí en el módulo 1, elegí 9 ejes, o en las últimas jornadas de salud pública que organizamos, virtuales, trabajamos con 9 ejes también de trabajo de ejes del cambio del mundo actual. Pero estos son, digamos, otros, son aspectos más concretos y que afectan, desde mi punto de vista, a qué tipo de promoción de salud tenemos que hacer, ¿no? Los 5 que he elegido son: vivimos en sociedades fragmentadas, más desiguales, son móviles y tienen menos apego al territorio, ha cambiado el modelo de articulación social. Y ahí cojo de un autor que se llama Zygmunt Bauman el término tenemos una articulación social líquida, y hay
por razones diversas, un aumento del deseo y capacidad de elegir por parte de los individuos, de los ciudadanos que forman parte de nuestras comunidades. Y alguna cosa más, pero nos vamos a centrar en esas 5 rápidamente. El mundo, vivimos en el marco de comunidades fragmentadas. Hay una enorme fragmentación social, tanto que llega hasta el individuo, hay tanta fragmentación que podríamos llegar fragmentando hasta el individualismo contemporáneo en el que estamos viviendo en este momento. Juan Irigoyen le llama mosaico multipolar y lo contrapone a la idea más tradicional de la palabra comunidad. Comunidad haría algo, referencia a algo común, algo compartido, algo cerrado, algo que vive en un territorio, y el mosaico multipolar haría referencia a esto que nos podemos encontrar en cualquier barrio de nuestras ciudades. Por ejemplo, una mezcla social de la inmigración que viene de otros países. Tenemos, pese a la crisis, se han ido pocos. 6 millones de personas que no han nacido en España están viviendo con nosotros. Hemos llegado a tener el 12,7% de la población de fuera. No hay ningún país en Europa, salvo Estonia, que tenga una población nacida fuera mayor que España. O sea que, porque en Alemania y en Francia, digamos, ya son segundas y terceras generaciones. Es España la que ha recibido en estos años 2000, desde el año 2001, más o menos, esta inmigración transnacional. Sigue existiendo una fuerte corriente de inmigración campo a ciudad, cada vez menor en nuestro país, pero es visible en otros medios comunitarios. Tenemos en cualquier barrio que nos encontramos a gente mayor, a abuelos, muchas veces bisabuelos, a personas en la edad media de la vida, a niños, a jóvenes. O sea, tenemos la pervivencia de varias generaciones, más que antes, porque la gente vive más años y tenemos una expectativa de vida más alta. Y entonces tenemos más grupos de gente diferente. Tenemos, si lo queremos analizar de otra forma y en lugar por grupos de edad lo analizamos por cohortes, pues no os quiero contar, hay mogollón, salen artículos en el periódico prácticamente todas las semanas ahora de la generación de los baby boomers, que somos nosotros, los que estamos aquí por lo menos en la mesa, más o menos, y las generaciones que vienen detrás, con los nombres que le queráis dar, de la X, la Y o la millennial, la Z, que son los que son actualmente adolescentes y que parecen que tener diferentes tipos de comportamientos ante muchas cosas, ¿no? Muy relacionados desde luego con las tecnologías. Pero los barrios están también fragmentados en microculturas de afiliación, cosas que le gusta a la gente, que no le gusta. Hay con la vestimenta, que los góticos, los que llevan el skate, no sé cómo decirlo, o sea, las tribus urbanas, o sea, grupos de población muy fragmentados que se diferencian unos de otros por cómo se visten, cómo se comportan y cómo funcionan en la ciudad, ¿no? Esto es muy visible en la ciudad. Los propios clientelización que producen las marcas, el llevar las Adidas u otro tipo de productos. Renacen religiones o se importan religiones nuevas, se pone de moda aumentan el número de gente de religiones cristianas, etcétera, y aumento de las desigualdades de la renta. En definitiva, tenemos un mundo muy fragmentado. Es un mosaico más que una comunidad multipolar. Me quería centrar en el aspecto de la desigualdad como un elemento de la fragmentación, pero que también tiene consecuencias importantes para nuestro trabajo en promoción de salud digamos, una trascendencia especial, y es la aparición y el fortalecimiento de las desigualdades. Están aumentando las desigualdades intrapaís en prácticamente, no en todos,
pero en muchos de los países del mundo. Algunos países están consiguiendo tener oscilaciones o menos, por ejemplo Brasil, ¿no? Menos aumento de las desigualdades intranacionales. Otra cosa es que estén aumentando, ¿no? Y en eso hay mucho debate, las desigualdades a nivel mundial, ¿no? Pero en definitiva, en nuestro país, claramente, es el país europeo que más están aumentando las desigualdades. Y me gustaría señalar la importancia que tiene para nosotros, que trabajamos en salud pública y en promoción, este tema de aumento de las desigualdades. Debería de convertirse en nuestro punto focal para promoción de salud, lo ha sido siempre, desde la Carta de Ottawa, la lucha contra las desigualdades. Y no tenemos una desigualdad sencilla, porque tenemos la desigualdad de siempre, la que procede de la edad industrial, de gente que vive en los barrios de Baltimore, esos que están apareciendo ahora en estos días en la televisión, con los problemas raciales, o en Sevilla, las 3000, o en Granada, Cartuja, o La Palma, Palmilla. O sea, tenemos las desigualdades herederas del antiguo régimen, de la desigualdad de origen industrial, donde vive la gente más o menos segmentada. Pero nos ha aparecido una desigualdad nueva. La nueva desigualdad con la aparición de la nueva pobreza. Se puede llamar desigualdad posmoderna, aunque como mucha gente odia ese término, pues da miedo usarlo, pero es un nuevo tipo de desigualdad. No digo que sea peor, las dos desigualdades son malas, porque las dos pueden llevar a la pobreza y las dos además establecen problemas con eso procedentes de la desigualdad, que no son solamente la pobreza. Tenemos los nuevos pobres. Un amigo mío de Zaragoza, que se llama como yo, que es médico de familia como yo también, Luis Andrés Jimeno, habla de, por ejemplo, como ejemplo de esta desigualdad nueva, es el anciano que vive solo en un quinto piso sin ascensor, y que de alguna forma plantea y nos pone sobre la mesa el nuevo tipo de problemas en relación con la pobreza y las desigualdades que tenemos ahora. Porque este personaje, que además todos los hemos visto alguna vez por nuestro trabajo, es uno de los dramas de la vida actual, evidentemente, pero no es solamente el anciano que vive solo en el quinto piso, sin ascensor, sino todo un conjunto de nuevos pobres que proceden de la disolución que se está produciendo en las clases medias y que son gente que se ha caído de las redes sociales. Y es que he medido mal el tiempo y entonces ya se me ha acabado. Entonces, nada más señalar el aspecto de la movilidad de las poblaciones. Ahora las personas trabajan, residen y tienen su tiempo de ocio en lugares diferentes. Vivimos, trabajamos y a veces nos morimos en lugares distintos. La gente es más móvil y el apego al territorio se mantiene, pero mucho más diluido. Y por último, porque es el último elemento que voy a comentar, hemos pasado de un mundo de relaciones sólidas, donde la gente tiene, por ejemplo, o teníamos la familia nuclear más o menos, con sus fuertes relaciones entre padres e hijos, hijos con abuelos, una estructura sólida, también jerárquica y también con muchos aspectos negativos relacionados con el patriarcado, pero era una familia sólida. Ahora la familia es diferente, es más una red que atraviesa las biografías y hace coincidir las agendas. Nuestro mundo de trabajo se está haciendo cada vez más líquido también, las relaciones son menos sólidas, ya la relación laboral es precaria en muchos casos y no se mantienen las viejas relaciones laborales. Pertenecemos a diferentes comunidades, percha les llama Zygmunt Bauman, que son la comunidad que tenemos en nuestro móvil, por ejemplo, la comunidad de afinidades que comentábamos antes. En definitiva, los lazos sociales se han hecho líquidos, han pasado de ser líquidos, han pasado de ser sólidos a ser líquidos. En definitiva, estos son los comentarios que os quería hacer. Este último aspecto no lo comentamos y estamos viviendo, por lo tanto, en sociedades que están fragmentadas, son desiguales,
son móviles y poco apegadas al territorio y tienen una articulación social líquida. Y eso es lo que os quería comentar. Luego, si queréis copiaros la presentación, os la copiáis y viene pues un poco las lecturas que yo he hecho en relación, una selección de lecturas en relación con esta reflexión personal que hice sobre el mundo en el que vivimos. ¿De acuerdo? Pues ya está. Muchas gracias. Pasamos a Carlos. Bueno, buenos días a todos. Da gusto venir a... ¿no? Buenos días a todos y a todas. Da gusto venir a un sitio que la gente te dice cosas tan bonitas como me ha dicho a mí este monstruo. Como os podéis imaginar, el aprecio, el respeto y el cariño es mutuo. Me acordaba cuando estaba hablando Joan Carles de que el primer curso que se dio, no en esta casa, sino en la otra sitio que tenía la escuela de epidemiología, lo di yo y me lo pasé estupendamente. 30 años ya, qué barbaridad. Con Pep Andrés. No, Pepe Andrés, no, con Paco Bolumar. Con Paco. Ahora ahí. Hay que decirlo. Y bueno, que estoy encantado de estar aquí, que para mí esta institución y estos compañeros que están en la mesa son gente que me han hecho aprender durante todos estos años y que en la actualidad forman parte de mi comunidad líquida. O sea, yo todos los días sé cosas de ellos, más o menos interesantes. Hay quien está muchísimo en las redes, más de lo que merecería la pena, y hay quien está menos y es más parquito, pero todos los días sé algo de ellos y esto es agradable. Bueno, yo creo que en el futuro muy próximo, para mí ya, la salud pública y la promoción de la salud son exactamente lo mismo. O sea, que no, la diferencia que hubo, lo que planteaba antes Joan Carles del enfoque de promoción de la salud como algo más apegado a la educación para la salud, etcétera, etcétera, es algo que va a desaparecer. Y que la promoción de la salud es salud pública y la salud pública se va a permear muchísimo con la promoción de la salud. Para mí estamos viviendo en un momento, como ha planteado brillantemente Luis Andrés, bastante complejo. Y estamos en una transición a una manera nueva de hacer salud pública. Cuando yo empecé a hacer salud pública, básicamente todo era enfermedades infecciosas. Se estudiaba muy a fondo, por ejemplo, cosas como el carbunco, que ya prácticamente no existe. No sé si ha habido casos en... ¿Alguien lo sabe si ha habido casos de carbunco en Andalucía el último año? En las películas. Pues esto era una cuestión que te daban en la universidad clases y que te lo hacían estudiar y te lo ponían en los exámenes y yo he visto casos, realmente no es agradable tener carbunco. Luego pasamos, se había descubierto en los años 60 que fumar era malo para la salud, que tener obesidad era malo para la salud, lo del colesterol, y pasamos a una salud pública basada en los estilos de vida, que es básicamente la salud pública predominante de ahora mismo. Se preocupa de que la gente no fume, que la gente se ponga condón, que la gente... O sea, daros cuenta, nos hemos metido en la cama de la gente, en la mesa de la gente y les decimos lo que tienen que hacer, ¿no? A mí no me parece del todo bien, pero bueno, es lo que hace la salud pública. Y ahora vamos a pasar a una fase nueva de la salud pública que podríamos denominarla, todavía no tiene nombre, salud pública basada en los determinantes sociales. ¿Por qué? Porque hay mucha información. La salud pública siempre ha dependido del conocimiento científico que había sobre la causa de los problemas que producían sufrimiento en las comunidades. Entonces, cuando se sabía, se inventaron las enfermedades infecciosas, pues todo el mundo a poner vacunas, a potabilizar las aguas, y eso era muy importante. Cuando supimos que
había estilos de vida que dañaban a la salud, pues se intentaban evitar esos estilos de vida. Ahora sabemos algo que ya ha dicho Luis Andrés un poco, y es que las desigualdades en salud son la enfermedad más grande que tiene España. Y esto no es infeccioso ni es un estilo de vida libremente elegido, es una consecuencia del desarrollo económico que tenemos. Yo creo, como os decía, que la promoción de la salud y las herramientas de promoción de la salud, concretamente las funciones de promoción de la salud que se definieron en Ottawa, van a tener un importante papel en contribuir a la salud pública que nos viene, que es la salud pública basada en los determinantes sociales. Y no estoy hablando de teoría, estoy hablando de práctica de la salud pública. Me he atrevido, como estoy en mi casa, a incluso plantear una definición, que sería lo que tenéis ahí. La salud pública del futuro, que no se va a dividir en promoción de la salud y salud pública, supone poner en valor las funciones de Ottawa centradas en conseguir equidad en salud mediante alianzas con otros grupos sociales para conseguir salud en todas las políticas. Para mí esta es la definición de lo que vamos a hacer lo que vais a hacer los más jóvenes, porque yo ya me queda poco, pero en fin. Creo que la experiencia de trabajo en capacitación que cogió toda la experiencia anterior de educación para la salud, todo el trabajo de mediación y todo el trabajo que se está empezando a desarrollar ahora de defensa de la salud, va a ser crucial en esto que os estoy diciendo. Obviamente, habrá que poner un poquito, salpimentar todo esto con el enfoque de activos y el enfoque de salutogénesis que ya habéis conocido en el curso y que yo creo que es imprescindible para hacerlo. ¿Cómo están influyendo los determinantes sociales de la salud en España? Yo diría que de una manera salvaje. Y, desgraciadamente, España está haciendo muy poquito desde el enfoque de determinantes sociales. Hubo ya una estrategia en el año 2008, después de que cerró el primer informe, la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS Ginebra. En España se puso en marcha una estrategia de disminución de desigualdades y hubo un grupo de trabajo creado por el Ministerio, entonces gobernaba el Partido Socialista y era presidente del gobierno Zapatero, que produjo un documento que se llamaba Avanzando para la Equidad, en el cual había una serie de prioridades para el trabajo. Desgraciadamente, como muchas otras cosas, el gobierno del Partido Popular abandonó por completo esa estrategia, no se ha cumplido, no se ha intentado siquiera poner en marcha los planteamientos que se hicieron entonces y, además de todo hecho, se han apoyado desde el gobierno estrategias de austeridad y de reforma laboral que pueden haber hecho mucho peor toda la situación del efecto de los determinantes sociales de la salud en España. Esto es crucial. Aquí mi amigo acaba de sacar un informe buenísimo sobre la cuestión, sobre el efecto que ha tenido las políticas de austeridad y la crisis en la salud en España. Tenemos que hacer, pues, un esfuerzo de visualización de los problemas y os recomiendo encarecidamente la lectura del informe que ha hecho Luis Andrés. Pero hay una cosa que le pasa al informe de Luis Andrés y a muchos otros informes de este tipo, y es que cuando llega lo más bonito, que ¿y ahora qué hacemos?, no dice nada. Yo creo que desde la perspectiva de la definición que os he puesto antes, o sea, plantearse la promoción de la salud y la salud pública como alguien que tiene que hacer alianzas con otras fuerzas para conseguir salud en todas las políticas y equidad, creo que yo le pediría a la gente que hace informes tan sesudos como el que ha hecho ahora Luis Andrés, que se sienten a pensar qué podemos hacer en la práctica, con quién podemos plantear alianzas
para trabajar y conseguir objetivos sociales. Y yo creo que queda mucho camino por ahí para andar. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. María del Mar. ¿Le puedo poner ahí? Sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Encantada de estar aquí compartiendo encuentro, compartiendo celebración de los 30 años y compartiendo mesa con estos compañeros, algunos de los cuales han sido mis profesores. A pesar de la edad que tengo, me acuerdo perfectamente de cuando me daban clase, o sea que, bien. Bueno, yo voy a hablar de la relación entre género, cuidado y salud pública. Y Carlos me ha solucionado un problema que realmente yo estoy totalmente de acuerdo en que salud pública y promoción de salud son la misma cosa. Entonces, esto que pongo aquí, género, cuidado, salud pública y promoción de salud, podía haberlo reducido a género, cuidado y salud pública. Las ideas que quiero comentar, algunas de ellas con un poquito más de profundidad y otras pasaré más brevemente, un poco al hilo de lo que se ha planteado ya anteriormente, es que las desigualdades son un elemento esencial del trabajo en salud pública, que el género es uno de los determinantes sociales más importantes de la salud de las personas y de las poblaciones y, por lo tanto, es uno de los determinantes sociales a los cuales le tenemos que prestar atención si queremos trabajar en salud pública. La idea de que el cuidado informal es un exponente fundamental y paradigmático de las desigualdades de género en salud y de las desigualdades de género en general. También comentaré algo sobre la idea de la invisibilidad como uno de los elementos de expresión fundamental del patriarcado y como mecanismo para perpetuar esa situación de desigualdad de las mujeres en el mundo actual y en el mundo pasado también, que los cuidados son un paradigma de la invisibilización de las mujeres en la sociedad, a pesar de la importancia que tienen los cuidados en la salud y en el bienestar de las personas, no los vemos, no se visibiliza su contribución social, tampoco se visibiliza el valor de lo que se hace o tampoco se visibiliza el impacto que tiene cuidar en las vidas de las personas que cuidan. Y, por último, dos ideas muy relacionadas también con los campos de acción de la Carta de Ottawa, que me parece que tienen que ver con los cuidados. Uno es la idea de acción social en salud, y la acción social en salud se ejerce no solamente con una acción organizada de las comunidades o de los grupos o de las sociedades, sino que se ejerce en los actos cotidianos de cada día que hacen las personas por cuidar la salud, no solamente la salud propia, sino también la salud de otras personas con las que conviven y con las que se relacionan. Y por último, me gustaría también destacar y hablar un poquito de la contribución, es decir, de no solamente lo que supone el cuidado como elemento de desigualdad para el que lo ejerce, sino también la contribución que las personas que cuidan, es decir, muchos millones de personas, hacen a la salud de las poblaciones y también a su economía, ¿no? A la economía que se llama también economía invisible de los cuidados, ¿no? Estas un poco van a ser las ideas que brevemente voy a abordar, algunas con un poquito más de extensión. Bueno, partiré un poco de la idea de que las desigualdades de género lo que hacen es transformar aquellas diferencias sexuales en discriminaciones. Entonces, naturalizamos la desigualdad mediante una construcción social que se llama género y que tiene que ver con la división sexual del trabajo, con cómo los recursos y el acceso a ellos se distribuye de manera desigual entre hombres y mujeres y cómo, en definitiva, el poder se reparte de manera desigual. España es uno de los países con mayor proporción de cuidado informal. Veis aquí que esto es un informe de la OCDE del año 2011, en el que entre los países de la OCDE
solamente Italia supera en porcentaje a el número de personas que realizan, de alguna manera, cuidan a otras personas que lo necesitan en su entorno inmediato. ¿Por qué se dice que el cuidado informal es un claro exponente de las desigualdades de género? Se trata de un trabajo no remunerado. ¿Esto qué significa? Significa que en un mundo en el que tener valor en el mercado equivalente a dinero es esencial para que se preste importancia a lo que se hace, el trabajo no remunerado, aquí confundimos, como el poeta, ¿no?, decía, confundimos valor y precio. Es decir, a lo que no se le pone precio no le damos valor. Por otro lado, el cuidado está relacionado con el entorno, digamos, de relaciones cercanas que tenemos las personas, basadas muchas veces en la relación de parentesco, en la relación afectiva, en la que digamos que se ejerce en un campo invisible a la arena pública, como es el ámbito doméstico, el ámbito de las relaciones familiares, que queda oculto, que queda invisibilizado para bueno, pues al público en general, digámoslo así. Y por último, es una función adscrita como rol de género a las mujeres tradicionalmente en nuestra sociedad. Las cosas de mujeres, como ya sabemos por la cantidad de estudios feministas de los que podemos disponer ahora mismo, las cosas de mujeres son cosas menos importantes socialmente y por lo tanto el cuidado como una cosa que es de mujeres es también invisibilizado y restado la importancia que tiene. La desigualdad de género se manifiesta en el cuidado, en la responsabilidad de cuidar. Por ejemplo, aquí veis cómo en la encuesta andaluza de salud, a lo largo de las etapas de la vida, de las distintas edades, el porcentaje de hombres y de mujeres que tienen un trabajo remunerado o que se ocupan de cuidar o de las tareas domésticas es justamente la imagen inversa de una gráfica y de otra, ¿no? Esto cambia a lo largo de la vida, pero la brecha de género, que es más importante en las edades medias de la vida, en el trabajo remunerado, coincide con una brecha de género, pero exactamente inversa en relación a las personas que cuidan. La desigualdad de género en el reparto de los cuidados. Cuando le preguntábamos a la gente que quién se ocupa habitualmente de los cuidados de personas que tenían trastornos crónicos o discapacidad, bueno, pues el 30% de las mujeres decía que ella sola, el 0% de las mujeres decía solo mi pareja, y en la opción más igualitaria, que podría ser mi pareja y yo, pues bueno, veis que la percepción de los hombres y de las mujeres es relativamente diferente. Los hombres perciben con más frecuencia que se reparten de manera igualitaria el cuidado que las mujeres. Es como cuando preguntamos por las tareas domésticas y ellos dicen que sí colaboran en casa porque sacan la basura por la noche y ellas dicen que no colaboran en casa ellos porque solo sacan la basura por la noche, ¿verdad? Pues es cuestión de percepción. También sabemos que cuidar tiene un impacto en la salud y que ese impacto es desigual según el sexo de las personas que cuidan. Y los motivos que llevan a esto son múltiples, ¿no? Pero uno de ellos es la consideración del rol de cuidado como un rol adscrito al género de manera diferente en los hombres que en las mujeres. Las mujeres consideran que el cuidado es un rol obligatoriamente suyo. La mujer que no cuida, las mujeres que no cuidan, o tienen una buenísima razón o realmente son catalogadas incluso por ellas mismas como una mala mujer. En cambio, mala madre, mala hija, mala esposa, ¿verdad? En cambio, los hombres cuidan con un rol que es prestado, de tal manera que socialmente asumimos que los hombres que cuidan lo hacen de manera altruista y los catalogamos, como decían alguna vez algunos de los hombres que entrevistábamos en este trabajo, a mí, por cuidar a mi mujer, me consideran como un héroe, ¿no? Él también se consideraba como un héroe y nosotros desde los servicios de salud también los consideramos como héroes cuando a las mujeres que cuidan
les exigimos que cuiden bien y si no las culpabilizamos, ¿no? Entonces, esta asunción del rol de manera personal e individual por parte de las mujeres y de los hombres, pero también organizativamente dentro de los servicios de salud, tiene mucho que ver con las desigualdades de género en el impacto de cuidar. La invisibilidad de las mujeres en la salud ha sido y es un hecho que podemos constatar en muchos ámbitos de la salud. Por ejemplo, en el desconocimiento de la historia natural de las enfermedades de las mujeres, salvo en el campo de la salud reproductiva. Parece que las enfermedades que padecemos o la situación de salud de hombres y mujeres solamente es diferente porque tenemos órganos reproductivos distintos, y no es así. Entonces, esto es uno de los elementos que se ha invisibilizado tradicionalmente en el estudio de la salud y en el abordaje de la salud. Traducido en sesgos de género en la investigación en salud y, por lo tanto, en sesgos de género en el diagnóstico y en el tratamiento, de lo cual sabe muchísimo más que yo nuestra compañera María Teresa Ruiz Cantero, que está aquí haciendo de relatora. Bien, pues desde mi punto de vista, el paradigma de la invisibilidad de las mujeres en la salud es el cuidado informal. Es decir, lo que se ha llamado el sistema invisible de atención a la salud es el paradigma de cómo el patriarcado recluye a las mujeres en el ámbito invisible del ámbito doméstico y les atribuye el papel de la maternidad y el papel de cuidadoras del resto de los miembros de la familia, sean dependientes o independientes, como dice Soledad Murillo, ¿no? Bueno, pues desde el punto de vista de la equidad de género tendríamos que poner en una balanza cuáles son los beneficios que las personas obtenemos, digamos, de la sociedad y qué contribución hacemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un desequilibrio muy claro entre la contribución de las mujeres, en este caso al cuidado, y los beneficios que la sociedad les devuelve por esa contribución que hacen. Aquí os muestro un estudio realizado por Juan Oliva y colaboradores, haciendo una valoración económica, ya que el trabajo de cuidado es un trabajo no remunerado, vamos a ponerle precio, como si ese trabajo se ejerciera con las reglas del mercado. Y entonces ellos hacen un cálculo a partir de la encuesta de discapacidades del año 2008 de cuántas horas de cuidado dicen las personas que cuidan que prestarían, en este caso, solo a personas mayores de 65 años que necesitan cuidado. Como veis aquí, las horas de cuidado en millones al año, pues bueno, son más de 3.000 millones en España y alrededor de 700 millones de horas en Andalucía. Entre paréntesis he puesto el porcentaje de esas horas que realizan las mujeres. Es decir, el 75% de este tiempo es realizado por mujeres. Y la valoración en millones de euros la tenéis aquí en términos absolutos y en términos relativos del qué porcentaje del Producto Interior Bruto supone esta contribución, ¿no? Como veis, en esta valoración, la valoración 1 y 2 depende del precio que se le ponga a la hora, pues bueno, en la valoración 2, por ejemplo, es equivalente al rescate a la banca, ¿no? Es decir, que de alguna manera si ponemos en paralelo, ¿no?, la contribución de ese cuidado a lo que es la economía, en este caso invisible y sumergida, porque estas cuentas no figuran en ningún Ministerio de Hacienda ni de Economía, sería equivalente al rescate de la banca que se ha hecho en estos años de crisis, ¿no? ¿Y qué pasa y qué está pasando? Y con esto termino, en estos años de crisis con el cuidado y con las desigualdades de género. Bueno, pues como dice el informe que hizo el Lobby Europeo de Mujeres respecto al precio de la austeridad en igualdad de género, los recortes en los servicios públicos de salud y de atención conducen a una reprivatización o refamiliarización, utilizando el término que utiliza Lina Gálvez, del cuidado y un retorno a los roles de género tradicionales. Por otra parte, el ahorro y los recortes en los beneficios, por ejemplo, por maternidad, por cuidado de menores en España, con la práctica supresión
de las ayudas que figuraban en la llamada ley de dependencia afectan sobre todo a las mujeres. Primero porque son las principales beneficiarias, porque hay más mujeres dependientes que hombres, como sabéis, pero también porque son las principales cuidadoras. La economía invisible del cuidado está sirviendo como buffer, como tampón, en una situación de crisis económica y de crisis social importante. Es decir, aquellas personas que están dejando de ser cuidadas por las administraciones públicas están siendo cuidadas fundamentalmente por la familia y dentro de la familia por las mujeres de la familia. Claro, esto tiene un límite, o por lo menos pensamos que puede tener un límite, aunque realmente la flexibilidad ahí es muy amplia, ¿no? Y por otro lado, dice este informe, las instituciones públicas para la igualdad de género están siendo sistemáticamente destruidas con el pretexto de la austeridad, ¿no? Un ejemplo lo tenemos en el Observatorio de Salud de las Mujeres del Ministerio que dirigía nuestra amiga Concha Colomer y que recientemente ha desaparecido incluso nominalmente, antes había desaparecido casi de hecho, pero incluso nominalmente, ¿no? Bien, aquí tenemos, por ejemplo, cómo en el índice de brecha de género del Foro Económico Mundial, España ha perdido prácticamente 20 puestos en el índice de brecha de género, es decir, ha aumentado la desigualdad de género en España del puesto número 10 que había en el 2007 al puesto número 29 en el que estamos situados en el 2014. Así que en estos tiempos de crisis y de medidas de austeridad estamos viviendo aún más intensamente un proceso de volver a invisibilizar a las mujeres su contribución social, económica y a la salud y volverla a recluir en el ámbito del ostracismo y del ámbito económico, del ámbito doméstico, pero no nos vamos a dejar. Entonces, simplemente el mensaje de que desde la salud pública hay que trabajar en este campo, que las desigualdades de género atraviesan todos los campos en los que trabajamos en salud pública y que si no es con mirada de género realmente no podemos abordar, no podemos intervenir adecuadamente en esta nueva etapa, ¿no?, que nos han contado previamente Luis Andrés y Carlos. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, buenos días. Es un placer estar aquí con vosotros, con vosotras. Lo primero, agradecer pues, a los organizadores, en concreto a Mariano, que es el que siempre me mete en estos líos, pues la amable invitación para hablar aquí con vosotros. Segunda cosa que quería decir antes de empezar. Yo, desde hace aproximadamente un mes, y por eso esto es culpa a Mariano y a todo el mundo, tengo una especie de compromiso con un grupo de médicos de familia, impulsado también por mi hijo, que acaba de formar un grupo de hombres feministas, no participar en ninguna mesa donde no haya igualdad de hombres-mujeres. Pero bueno, como ya estaba hecho esto, pues venga. Y además, como está María del Mar, que vale como 10, pues casi estamos en minoría. Claro, ya. Casi estamos en minoría, pero bueno, ya vale. Segundo, se dice que yo sé de esto de la ética, vale. Yo no voy a hablar de ética, no voy a usar esa palabra en mi intervención. Luego vosotros decidís si he hablado de ética o no. Y por último, claro, hablo desde una experiencia que yo vivo desde hace año y 3 meses, que es la experiencia de la práctica. Os hablo desde el rasero de lo que estamos viviendo, de lo que, bueno, de la gente, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí intento hacer alguna reflexión. No seáis cuantitativistas, es decir, mi experiencia es muy concreta y seguro que muchos de los que estáis aquí tenéis otras experiencias. Sed cualitativistas. Esta es una experiencia muy etnográfica la mía y deducís lo que... intentamos entender lo que pasa, pero obviamente hay mucha gente muy comprometida, muchos profesionales, mucha gente, a pesar de que yo voy a ser un poco garbanzo negro y crítico.
Ahí estoy, estoy en Chauchina. Chauchina es un pueblo que está en medio de La Vega. Yo trabajo como médico de familia en un pequeño medio consultorio, centro de salud, donde hay 3 médicos de familia, pero estamos integrados en una unidad de gestión clínica. Somos más de 80 profesionales, 20 médicos de familia, mucha enfermería, etcétera. Tenemos un punto de urgencias en Santa Fe, donde ya hago urgencias. Chauchina es un pueblo de La Vega, es un pueblo peculiar porque de alguna manera hay 3 grupos de población diferenciados, ¿no? Hay un grupo de población que básicamente es una población rural. Ahora mismo están intentando ganarse el pan porque estamos en plena campaña del espárrago y entonces quiere decir que la parte de población rural a lo que se dedica es a trabajar 15 horas diarias para intentar hacer el acúmulo de jornales suficientes para luego cobrar el PER, porque si no, no hay mucho más. No hay mucho más. Hay otra parte de población que es una comunidad gitana bastante estabilizada que también lo están pasando muy mal porque básicamente se dedican a la venta ambulante y no venden, no consiguen vender. Y luego tenemos una población que es una población de aluvión, antigua clase media, que compró un chalet adosado porque no lo podían comprar en Granada y ahora están en el paro. Y entonces conviven en un chalet adosado amenazado de desahucio, 4 adultos cobrando 400 euros. Bueno, esto es lo que, más o menos con lo que yo lidio y aquí las tenéis. ¿Veis? Mujeres, muchas mujeres, cuidadoras. El rol de cuidador es esencial. Esta es una foto que está bajada de la web, pero ahí hay pacientes mías, que no os voy a señalar yo. Bueno, yo soy muy feliz de volver a la práctica clínica, pero tengo que reconoceros que cuando yo volví a la atención primaria, lo que me he encontrado es un campo devastado. La atención primaria es un campo devastado. Devastado. Al menos eso es lo que, bueno, yo hago. Esta es mi consulta. Una de las cosas que les llamo, esta consulta, no sé aquí cómo se llama, en Madrid le llamábamos modelo inglés, cambié el orden, eliminé las bajuelas, y entonces una de las cosas que alucinan, ahí en esa silla se sientan mis pacientes, hay otra silla aquí para que se sienten los acompañantes y yo me siento en medio, lo cual me permite tener acceso directo al paciente, no hay bajlera. A mis pacientes les impresionaba esto de que yo les tocara. Yo tengo acceso y por lo tanto tengo contacto físico con ellos inmediato. Por lo tanto, bueno, yo cuando llegué intenté plantear un discurso sobre lo que era la práctica clínica un poco diferente de lo que en realidad era. Como veis, soy un friki, soy un friki. ¿Qué es la salud para el chuchinero? Porque ellos no se llaman chauchineros, se llaman chuchineros. ¿Qué es la salud para un chuchinero? Pues ese es el resumen de lo que yo he descubierto básicamente, ¿no? Es decir, mire, análisis. Colesterol, ahora hablaremos del colesterol. Hipertensión, menos, pero bueno, colesterol. Tercero, dolor. Ay, doctor, que me duele. No duermo. Mire, deme usted algo rápido, esto es importante, rápido, porque necesito curarme ya. Esto es un fenómeno que a mí me preocupa, porque lo vivo en urgencias también. Rápido, la inmediatez. Vivimos un mundo donde la gente necesita soluciones inmediatas. Esperar tiempo. Bueno, llegamos al extremo de que me duele la garganta, estoy acatarrado, póngame una inyección para que se me cure ya. No, mire, es que no hay inyecciones para que se le cure el catarro. Bueno, el discurso sobre la muerte, que yo bueno, he hablado mucho, ¿no? El discurso sobre la muerte, hicimos la ley de muerte digna. Puf, morir, ufú. Esto ni se mienta, ¿no? Tarea fundamental. Vengo a que me recargue la tarjeta. Esto es interesante porque es la tarjeta, es decir, la gente no tiene pasta, pero esto de ir a la farmacia y que tengas crédito es importante, aunque sea crédito en paracetamol. Tengo crédito en paracetamol. Cuando se me carga, vengo a que me recargue la tarjeta, ¿no? Y mire, cuando usted me vaya a prescribir algo, hay dos opciones, ¿no? Que sea bueno. Pero que sea bueno significa, a veces que es caro, hay un discurso en contra de los genéricos, discurso en contra del principio activo, discurso potenciado por la farmacéutica del pueblo, que también está conchavada con algunos profesionales, y otras veces es barato. Es que como no me lo prescribo, usted no lo puedo comprar. ¿Vale? Por lo tanto, bueno puede significar a veces caro, a veces barato. Yo me encanta escucharos hablar de promoción de la salud, pero para mis chuchineros, esto es lo que cuenta. Esto es lo que cuenta. Claro, yo empiezo a leer las analíticas del colesterol con ellos. Perdón, la analítica en general, les voy explicando, porque no tiene usted anemia y tal. Tengo que hacer un estudio. Voy a hacer un estudio, es, por cronómetro, ¿cuántos segundos tarda en cuando yo le estoy explicando la analítica en pararme para decirme, ¿y el colesterol cómo está?
que como veis está abajo del todo, tardamos en llegar, ¿no? Este es el ansia. O sea, el ansia es, ¿cómo está mi colesterol? ¿Cómo está mi colesterol? Bueno, ¿de qué me habla todo esto? Mira, mis chuchineros están metidos en este discurso. Este es un discurso, el discurso prevalente. Lo siento, es el discurso de la medicalización, en el cual hemos convertido los factores de riesgo en enfermedad y luego le hemos producido fármacos hasta ahora. Y este es un discurso que ha generado una alianza maligna. Y es la alianza de la industria con los profesionales. Ojo, lo hemos generado nosotros, con alianza con la industria, con los medios de comunicación y con la administración, por activa o por pasiva. Lo cierto es que en este discurso de la medicalización hay que insertarlo en un contexto en el cual vive la gente con la que yo trabajo, de, en general, sentimiento de fragilidad, vulnerabilidad. Es decir, mirad, cuando todo alrededor no tengo claro si voy a llegar a fin de mes, si voy a pagar la hipoteca, si haré las suficientes jornadas del spa, hago para, ¿no? Vienen buscando, bueno, cierta sensación de seguridad, al menos que la salud esté bien. Como la salud se reduce al colesterol, oiga, al menos el colesterol colocado, ¿no? Porque todo alrededor genera incertidumbre, Bueno, esto se lo saben todos, vamos, como pasemos de 200 el colesterol, la hemos liado, ¿no? Entonces, este es el discurso en el que están. Os decía, con ayuda de los profesionales, esto es una vergüenza de anuncio. Yo no entiendo cómo la administración no lo ha prohibido. Esta cochinada, lo habéis visto, eso que sale lo del krill, los crustáceos, y de pronto sale Fundación Española del Corazón. Oiga, ¿qué estamos haciendo, por favor? ¿Qué estamos haciendo, por Dios? Ahí los tienes, agentes preocupadas por su salud, que pasan mal económicamente y vienen y me preguntan, ¿usted qué piensa que debería comprar el Megared? Respuesta, bueno, no sé, casi prefiero que te compres, no sé. Y luego a veces la administración intenta mejorarlo, y entonces ahora hemos tenido la crisis del ibuprofeno, ¿sabéis? Desastre. Yo espero que la crisis del ibuprofeno, sabéis que ha salido un montón de alertas, no sea porque en el fondo hay alguien que está intentando meter una alternativa al ibuprofeno. Espero que al final no descubramos que el cuentito era este. Porque ahora de pronto, pues mi gente es que no entienden esto de todo esto que les ponemos ahí en los medios de comunicación, no entienden esto de que no hay problema por tomar 400 cada 8. La gente no quiere que le dé ibuprofeno, que es el AINE más barato, prefieren otro tipo de cosas, vaya a ser que se mueran de infarto de miocardio. O sea, tenemos problemas con cómo trasladamos los mensajes a la población. Y esto luego impacta en la realidad de la gente. O ocultamos información, aquí está la administración. O sea, el programa de salud de las mamografías en Andalucía no da ninguna información a las mujeres, ninguna, sobre los riesgos y beneficios del programa de acceso a una mamografía anual. Ninguna. Esto es a lo mucho que llegan. Que creo que ahora la han modificado y ya no aparece ni esa frase. Eso es todo lo que hay. Todo lo que hay. O sea, medicalizando más todavía. Las mujeres vienen obsesionadas porque les salió un bultito aquí y quieren que le haga una mamografía. Por lo tanto, ¿qué hago yo de promoción de la salud? Lo primero que hago, fijaros, es en el marco de mi consulta, hacer estrategias de prescripción, de prevención cuaternaria con criterios stop o start. Quitar pastillas, por Dios. Quitemos pastillas. Desmedicalicemos la vida de la gente, ¿no? Miras, Pablo, estás hablando desde dentro de la atención sanitaria, sí. Y por lo tanto, bueno, yo lo tengo eso a la puerta de la consulta. A la puerta de la consulta y tenéis el calendario donde yo les digo cuándo voy a estar y cuándo no, tienen mi correo electrónico, tienen el Medline Plus, que es la hoja de información a pacientes que yo recomiendo, la página web. Tengo ese cartelico que les llama mucho la atención y les gusta mucho. Este es un cartel que lo hizo el gobierno de Extremadura, un grupo de centros de salud. ¿No? Lo tenéis en internet, o sea que lo podéis sacar. Y esto les impacta mucho. Por lo tanto, bueno, yo en el marco de mi consulta, hago promoción de la salud en esta línea, básicamente. Como veis, una línea muy, muy elemental, ¿no? Nada de grandes programas, ¿no? Cuando yo cumplí un año les hice esto. Hice una cosa muy exótica también de friki. Y entonces lo que hice fue regalarles nueces durante todo el día, ¿no? Y entonces les puse una poesía, ¿no?
Decía, porque en general, mejor que las pastillas de estatinas o que os gastéis el dinero en Danacol, es comer 2 nueces al día para bajar el colesterol. Y entonces les regalé las nueces, ¿no? Bueno, alucinaron, ¿no? Alucinaron. Claro, también intenté informarles del cáncer de mama, digo, de las mamografías, del programa de mamografía. Me cogí una de las infografías que hay ahí, intenté contarles a las mujeres, bueno, que estaba bien, pero que no era esto tan fácil, de que yo me voy a hacer una mamografía y ya la cosa... ¿Qué pasó con la infografía? Que yo la puse ahí a la puerta de la consulta y luego yo se la explicaba, etcétera, ¿no? Tenemos un problema muy serio con esto, ¿eh? O sea, el tema del analfabetismo funcional en temas de salud es bestial, al menos en la zona donde yo vivo. Y eso que en el diagnóstico de salud que se hizo para el plan de salud local de Chauchina, Chauchina no es de las poblaciones que tienen un nivel de analfabetismo más alto. Hay otras poblaciones en Granada que lo tienen bastante más alto. Pero a mí esto me parece un indicador... O sea, un indicador detrás del cual se generan desigualdades, ¿eh? O un indicador indirecto de desigualdades en salud. Entonces, bueno, yo voy a empezar a trabajar con este tema, ¿eh? Estoy planteando hacer un proyecto de investigación sobre el tema de la health literacy. Yo creo que es una variable que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bueno, mirad, esto es lo que yo hacía en mi consulta, ¿eh? Mi consulta, por cierto, yo solo, mis compañeros, o sea, para ellos yo soy un friki raro. Yo tampoco llevo bata en la consulta, en fin, estas cosas, ¿no? Por lo tanto, bueno, con bastante dificultad porque el entorno de mis compañeros de mi centro de salud, de mi unidad de gestión clínica, no entiende este discurso. Decía, pero, digo, bueno, miremoslo más allá de la consulta, desde una perspectiva global, desde atención, ¿no? Desde una perspectiva de salud pública, ¿no? O sea, introyectemos el mensaje de la salud pública. Entonces me cogí el informe de salud del municipio de Chauchina que hicieron los compañeros de salud pública del distrito, yo me lo he leído, me lo he cruzado, y entre algunas de las cosas que yo me he encontrado era esto. O sea, resulta que en Chauchina, en el grupo entre 65 y 74 años, la gente, los varones se mueren más por EPOC y las mujeres se mueren más por cardiopatía isquémica. Es un tema grave, ¿no? Porque estamos hablando de muertos. O sea, esto no es morbilidad, son muertos encima de la mesa. Yo decía, bueno, en algún momento nuestros compañeros, y no es una crítica esto que voy a hacer, a los compañeros del distrito que trabajan en salud pública, deberían venir a ponernos encima de la mesa, a los de Chauchina, a los de Santa Fe, esto, a ponernos los muertos encima de la mesa. ¿Qué coño, con perdón, estáis haciendo, no? Bueno, yo llevo 1 año y 3 meses en Chauchina. Nunca he visto a un compañero de salud pública del distrito venir a hablarnos de nada. Miento, sí, han venido una vez a hablar de esto, del ébola. Entonces, reflexión. Vamos a ver, Pablo, ¿qué probabilidad de muerte tiene una persona de Chauchina de ébola con respecto a la muerte, por ejemplo, en el ámbito entre 65 y 74 años, de muerte en varón por EPOC? Coño, podía echar los cálculos. La pregunta es, oigan, por favor, señores del distrito, señores de salud pública de la consejería, ¿cuáles son sus prioridades? Por favor, las prioridades reales, no me cuenten no me hagan bla, bla, bla. Dígame cuáles son. O sea, la gran crisis de salud pública que yo he vivido en el año y tres meses que llevo trabajando en Chauchina es el ébola. ¿No es como para llorar? ¿Eh? Bueno, como además salió este estudio, el de Jorgensen, ¿no? El de Jorgensen, claro, en general el discurso oficial lo ha tapado un poquito. El estudio de Jorgensen dice, no lo voy a decir, pero dice, wow, después de hacer una corte enorme, los daneses, intentando modificar los eventos isquémicos, haciendo intervención en consulta activa, dando consejo, bueno, haciendo grupos, etcétera, etcétera, al final, mire, nada de nada. Con lo cual, claro, la conclusión es, bueno, lo que decía Carlos, tendremos que ir a los determinantes sociales, ¿no? Es decir, porque yo puedo contarle muchas películas y la historieta de las nueces, esta es muy bonito, queda muy bien, está muy lindo, pero a lo mejor es que el tema va por otro sitio, ¿no? O sea, a lo mejor el tema realmente va por los determinantes sociales. Y entonces, de ahí que yo me acerqué al RELAS, ¿no? Es decir, vamos a hacer acción local, vamos a trabajar. Bueno, no hemos conseguido montarlo, ¿no?
las prioridades de nuestros políticos son otras, ¿no? Yo dije, ahora que se acercan las elecciones es el momento, tampoco. Seguramente no por mala voluntad, sino porque en el entorno real esto tiene prioridad baja. O sea, no es mala voluntad, no es que no. Es que la realidad es que esto tiene prioridad baja. O sea, el escenario de salud en todas las políticas es un escenario muy bonito. Pero la realidad es que estamos a años luz del escenario de salud en todas las políticas, no nos engañemos, ¿no? Dicen, claro, Pablo, es que no hay dinero, estamos en crisis. A ver, no os lo traguéis, por favor. Eso es mentira, eso forma parte del discurso. Sí que hay dinero, claro que lo hay. Otra cosa es que no estemos dispuestos políticamente a jugárnosla. Bueno, si queréis saber dónde hay dinero, leer el informe de Oxfam. Tanto tienes, tanto pagas sobre fiscalidad. Leeroslo. Vais a descubrir dónde hay dinero. En exención de impuestos, en desgravaciones fiscales. Solo un dato, está en el informe de Oxfam. De las empresas del IBEX 35 que tenían que haber pagado 10.000 millones de impuestos en el año 2013, solo pagaron 5.000 millones. Los otros 5.000 millones no los pagaron por exenciones fiscales, por desgravación. ¿Sabéis lo que se hace con 5.000 millones de euros? Pues es el presupuesto de todo el sistema de salud del Ministerio. Entonces, hay discurso político encubridor. Cuando alguien en la consejería me dice, es que el problema es que no hay dinero, venga, lo que estás haciendo es colaborando con el sistema. Y luego encima el dinero, y vuelvo al sistema de salud, el dinero lo usamos para lo que lo usamos. Mira, esa es la evolución del gasto en atención especializada comparada con el gasto en atención primaria. Fijaros a partir del 2008 el proceso de financiación de la atención primaria, ¿cómo va? ¿Cómo va? O sea, los de los hospitales se quejarán, pero más o menos van saliendo, salvo en el tema de la precarización, de los recursos humanos, que es sangrante el tema de la precarización. La atención primaria vamos como vamos. Y yo, bueno, dirás, bueno, estás volviendo a hacer un discurso sobre salud pegado al sistema sanitario. Ya, pero es que, perdonadme, los que trabajamos pegados con la gente, de entrada somos los sanitarios, los demás, por ahora. Entonces, o incentivamos a la gente que está pegada al sistema, o yo creo que no nos va a ir bien. O sea, el proceso de destrucción va a ser imparable, está siendo imparable ya. Eso es todo, amigos. Muchas gracias a los tres. Y ahora os toca a vosotros y vosotras. Así que yo creo que hay muchas cosas de las que hablar. ¿Quién quiere intervenir primero? Gracias. He aprendido mucho y me lo he pasado muy bien. Todo ha sido muy sugerente, pero bueno, a mí me han venido dos ideas a la cabeza. Una es en relación con cómo se compagina esta idea de la sociedad líquida, que estoy de acuerdo. No es cómo se compagina, sino cómo lo verían las mujeres, porque yo no tengo la impresión de que las mujeres, muchas mujeres, no sé cuántas, ni de qué clase social, ni nivel educativo, tienen esa idea de la sociedad líquida en la cabeza y en su día a día, porque de alguna manera, con la idea de la refamiliarización que has comentado, yo creo que es como que está versus, ¿no? Refamiliarización versus sociedad líquida. No sé. Y no sé en qué medida la sociedad líquida, por una parte, puede ser promotora de la salud en determinado momento, sobre todo cuando nuestros jóvenes están yendo a otros países, con la idea de la refamiliarización, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, que está sucediendo. No sé, esa idea me ha venido a la cabeza. A lo mejor es que se compaginan las dos cosas, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué puede implicar en términos de salud o de reducción de las desigualdades en salud y de promoción de la salud? Y luego la otra idea es algo que tengo desde hace mucho tiempo en la cabeza, ¿no? Trabajando o hablando del posmodernismo feminista, que se centra en la fragmentación de la vida y que además yo estoy absolutamente de acuerdo que no es lo mismo la vida de una mujer
vamos a poner por caso gitana o una persona de Estados Unidos, mujer negra, de clase social desfavorecida, por decir un ejemplo, con una persona yuppie de ojos claros, hombre, no vale cualquier programa sanitario para cualquier tipo de personas. Y esa idea yo la tengo muy en la cabeza, pero la verdad es que los programas normativos sanitarios son los que son. Quiero decir que se planifica para todo el mundo el mismo tipo de programa prácticamente, si no fuera porque, bueno, hay gente en la administración que sí que utiliza la cualitativa y sí que ya está pensando que no es lo mismo todos para todos, pero de momento la administración pública piensa en programas únicos, ¿no? Entonces, muchas veces me pregunto, ¿qué respuesta podemos darle para convencer a la administración de que debe ser un poquito más fragmentado, selectivo? Bueno, pues esas dos cuestiones. Contestar María del Mar, pero ir pensando ya a ver quién levanta la mano. Ahí ya hay una mano. Ya. Sí, pero vamos. ¿O queréis hacer 2 o 3 intervenciones? Sí. A ver, Javier. ¿Por dónde hay que hablar? Por los dos. Por este no. Bueno, me ha parecido muy sugerente. Quería preguntar un poco cómo puede ser esa convergencia de promoción de salud y salud pública, porque hasta ahora la promoción de salud era la hermana pobre de la salud pública. Entonces, ¿cómo se puede llegar a esta? Además, te quería preguntar, aparte de todo este tema de la ley de dependencia, de la profesionalización de los cuidados, ¿cómo podemos cambiar el enfoque de género de los cuidados? Es decir, ¿cómo podemos hacer una ética del cuidado en la que todo el mundo se repartan las cargas? Es decir, que los niños y las niñas y los jóvenes aprendan que hay que aprender a cuidarse unos de otros y que el cuidado, igual que antes, pues antes cazaban los hombres, y igual, pues ahora todos tenemos que hacer un poco de todo. Entonces, ¿cómo se puede cambiar ese enfoque ya? Porque quizá el problema es cómo lo cambiamos desde Hablo por aquí y esto para la tele. Que ya puedo hablar. Bueno, yo a raíz de la intervención de Pablo, yo hace algún tiempo, cuando estaba en la Consejería de Salud, era la frase que más se escuchaba era el famoso salud en todas las políticas. Y uno de los pilares fundamentales era la promoción de la salud. Cuando le escuchaba a él, ya veo que lo de salud en todas las políticas no solo es bastante complicado, sino difícil, puesto que no existe ni salud en las políticas sanitarias. Si a eso le añadimos, yo ya no estoy en salud, estoy en otro ámbito que es la educación, y yo cuando llegué a educación pensaba que allí es donde podía yo desarrollar todo el tema de la promoción de la salud, educación para la salud, etcétera, en ese ámbito. Si no se da ni en el propio ámbito sanitario, imaginaros lo que hay en el ámbito educativo. Nada. Y encima, no sé si está aprobado o no el plan de salud integral, infantil, adolescente en Andalucía, donde se habla de un sistema de coordinación y cooperación entre distintos ámbitos, que yo la verdad es que no lo veo por ninguna parte, ¿no? En esa estamos. Y como tú decías, es verdad que no es cuestión muchas veces de dinero, es cuestión de que en determinados niveles y estamentos se utilizan mucho frases, ideas, que después llevarlas a la realidad me parece bastante imposible, casi diría muchas veces, ¿no? Muchas gracias. Pues vamos a hacer una primera ronda de la mesa y luego otra rondita vuestra. Gracias. Bueno, la cuestión que ha planteado María Teresa yo creo que es muy relevante. Y
efectivamente yo creo que hay lo de la liquidez es una cosa que encuentra más resistencia en el imaginario de los varones que en el imaginario. Las mujeres son mucho más líquidas y los hombres son ellos mucho más sólidos. Entonces, a lo que se refiere Bauman con la liquidez de la sociedad, yo creo que es mucho más digerible, mucho más inteligible por la constelación imaginaria de las mujeres que para lo de los varones, que están mucho más fastidiados, ¿no?, con el tema. O sea, que yo creo que la liquidez de la sociedad es más grave para los varones que para las mujeres generarán en ese espacio. Yo creo que en cuanto a lo de cómo vamos a hacer la confluencia de salud pública y promoción de la salud, lo he dicho antes que yo creo que va a ser por medio de las herramientas de la promoción. O sea, para hacer una salud pública basada en determinantes sociales hace falta hacer capacitación, hacer mediación y hacer defensa de la salud en serio. Y hace falta hacer todas esas cosas también desde fuera del Estado. O sea, tenemos que aprender en salud pública a relacionarnos directamente con la población sin pedirle permiso al director general, al ministro, y el control de la acción y el control de la información que hay ahora mismo yo creo que es anti-salud pública. Y yo creo que tenemos que, por ejemplo, yo he propuesto con algo de éxito que SESPAS, en este momento en el cual todo el mundo está diciendo lo que quiere y hay partidos nuevos y hay un debate político interesante, plantee un documento muy sencillo con 10 o 12 puntos diciendo a la gente: protege la salud con tu voto, protege tu salud con tu voto. Yo creo que participar en los debates ciudadanos, o sea, creo que la salud pública tiene que salirse del Estado, abandonar el paternalismo y basarse más en lo que la gente tiene, ¿no? Y nada más. Fíjate que con lo de la sociedad líquida yo estaba pensando justo lo contrario de lo que ha dicho Carlos, que las mujeres tendemos más a lo sólido y los hombres más a lo líquido. Pero quizás se me ocurre pensar que a lo mejor el análisis de la sociedad líquida está también hecho desde un punto de vista androcéntrico. Es decir, que hacemos los análisis de qué está pasando en la sociedad, como lo hacemos en otros campos del saber, también desde qué está pasando en la sociedad desde el punto de vista de qué les pasa a los hombres en la sociedad, ¿no? Entonces, a lo mejor tendríamos un poco que reflexionar acerca de eso, ¿no? El tema de la refamiliarización yo creo que es evidente, es evidente el intento, es evidente la cifra, pero no vamos a volver al siglo XIX ni al XX, es decir, que la presión hacia la refamiliarización está, pero también hay otras maneras de encararla que no teníamos hace unos cuantos años, ¿no? Respecto al tema de la fragmentación, me gusta mucho que haya aludido al posmodernismo feminista, porque viene a responder también a la misma cuestión, ¿no? Es decir, desde qué punto de vista analizamos lo que vemos, ¿no? Y entonces, desde el posmodernismo feminista lo que se dice es las mujeres son conocedoras de su propia salud y no les preguntamos y no sabemos qué es lo que les ocurre y no sabemos cuáles son sus intereses. Entonces, probablemente desde ahí, ¿no?, desde un punto de vista de diversidad, se puedan hacer muchas más cosas, porque el café para todos ya sabemos que no existe, ¿no? Y respecto a la pregunta de cómo cambiamos, es complicado, ¿no? Es complicado porque yo creo que hay que cambiar al menos en dos puntos. Uno, el tema de la profesionalización de los cuidados creo que no es la solución a la desigualdad de género en los cuidados. Me parece que más que hablar de la profesionalización de los cuidados, yo hablaría de una redistribución de carga entre familia y Estado. Es decir, que lo mismo que hablamos de la desigualdad de carga entre hombres y mujeres, podemos hablar de la desigualdad de carga entre sociedad en su conjunto, donde está la responsabilidad de cuidar de los miembros más débiles de la sociedad. Y eso se traduce en políticas de un tipo o de otro, ¿no? Y lo vemos comparando políticas en distintos países.
Es decir, países basados como nosotros, ¿no?, todavía en el modelo familista, quiere decir que la familia es la que tiene la responsabilidad y por lo tanto la carga y por lo tanto, pero claro, cuando hablamos de la familia hablamos de determinados miembros de la familia, con lo cual estamos de alguna manera con esa visión profundizando las desigualdades. Yo creo que hay que tomar conciencia de que la responsabilidad de cuidar la salud la tenemos todos, no solamente a nivel micro las familias, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que eliminando del currículum académico de los escolares asignaturas como educación para la ciudadanía o similares, en las que era de los pocos sitios en los que se hablaba algo, ¿no?, de la equidad de género, pues no estamos contribuyendo efectivamente. A mí me preocupa mucho oír que, por ejemplo, en Andalucía han aumentado las denuncias por violencia de género entre las mujeres jóvenes, entre las chicas jóvenes, o determinadas actitudes, ¿no?, que nos trasladan las encuestas de cómo chicos y chicas jóvenes se sitúan en torno a la igualdad. Me preocupa muchísimo. Entonces yo creo que hay que actuar ahí. Y desde el sistema sanitario me parece que reproducimos y aumentamos muchas veces las desigualdades en ese sentido, porque digamos que profundizamos en actitudes, yo diría sexistas, en torno al cuidado, ¿no? Por ejemplo, cuando, voy a ser crítica en esto porque me parece que es fundamental, cuando montamos talleres de formación para cuidadoras, ¿no? Bueno, pues ahí el mensaje que estamos dando es que son las mujeres las que tienen que seguir cuidando. Eso sí, nosotros somos las que las ilustramos porque ellas no saben. Es decir, llevan 16 años cuidando, pero nosotros les vamos a enseñar cómo se cuida. Entonces, sinceramente creo que podemos modificar cosas a distintos niveles y con distintos, digamos, grados de inmediatez, ¿no? Sí, claro. Es que me ha encantado todo, pero bueno. Por un comentario que ha hecho Pablo de la incertidumbre. Yo creo que los médicos no saben, yo he leído cosas, ¿no?, sobre cómo ante la incertidumbre pues toman decisiones a veces medicalizando, ¿no?, interviniendo a las mujeres, histerectomizándolas solo por miomas, cosas así. Y también has mencionado la incertidumbre con los pacientes, con tus ciudadanos. ¿No debería encargarse la promoción de la salud de enseñar a vivir con incertidumbre? No para tener certidumbre, porque eso, pero sí para no tomar decisiones equivocadas, más o menos para la promoción de la salud, derivadas de esa incertidumbre. La ronda de la mesa, empezando por Pablo y así Sí. contestas. Bueno, preguntas y comentarios muy interesantes, ¿no? Retomando el que decías tú, ¿no? Bueno, obviamente mi discurso sobre lo que veo es un discurso crítico, yo os lo cuento, me da un poco de cosa, porque esto es como como los curas que abroncan en las iglesias a los feligreses porque los demás feligreses no van, ¿no? Y dices, coño, ¿qué nos dices? Que nosotros sí que venimos, ¿no? Entonces seguramente todos los que estáis aquí sois gente súper comprometida, cada uno en el lugar desde donde estéis, ¿no? Y bueno, yo os ofrezco una mirada un poquito amarga, pero bueno, pero tranquila, quiero decir que ya está, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo? Antes Carlos Álvarez Aldez proponía, venga, soluciones concretas. Bueno, uno de los problemas que yo veo es que realmente el discurso sobre promoción de salud y salud pública en el ámbito sanitario, tú decías, en el ámbito del mundo sanitario sigue siendo un discurso minoritario. Por mucho que yo, en fin, a la directora general que antes ¿es directora o subdirectora? No me sé los cargos. Bueno, la subdirectora, no sé si está aquí, que antes presentaba, pues claro, cuando luego decía, nosotros vamos a esforzarnos porque la promoción de la salud avance y tal. Vale, es muy loable, ¿no? Pero, ¿no? ¿Cuántos años llevamos esforzándonos para que la promoción de la salud, ¿no? Y esto como, ¿cuántos? ¿50 años? Llevamos intentando esforzarnos. Mira, yo lo que veo es que hay una fractura bestial entre Consejería de Salud, que es la que dicta las políticas,
dicta estrategias, y Servicio Andaluz de Salud, bestial. O sea, ¿por qué? Porque el complejo tecnoasistencial, fundamentalmente hospitalocéntrico, el discurso sobre la promoción de la salud, ni lo entiende ni le interesa, ¿vale? Y esto es así, es lo que yo vivo. También la atención primaria, pero en el complejo tecnoasistencial hospitalario es tremendo. Entonces, vamos a ser un poquito disruptivos, porque si no, es que estamos intentando... Oye, a partir del año que viene, en el contrato de gestión de los hospitales y los distritos sanitarios, la mitad de los objetivos de promoción de la salud. La mitad. Cogéis todo el papeleo ese, los no sé cuántos incentivos que hay, que incentivan no sé cuántas cositas de no sé qué, y dime cuántos talleres, cuántos grupos, si has trabajado con las asociaciones, si has hecho si no sé qué, si estás metido en el RELAS, hospital, tú también, si estás metido en el RELAS, y vamos a incentivar desde ahí, por ejemplo, ¿no? Porque si no, esto es un bla bla bla, esto permanente, O sea, y luego, claro, el ébola, ¿no? Vale. Lo que tú dices es toda la verdad. Para mí es uno de los graves problemas que tenemos. Yo estoy preocupado por la dificultad que tenemos todos, profesionales, me parece gravísimos, y ciudadanías, en manejar la incertidumbre. Exigimos respuestas. O sea, estamos en un nivel epistemológico muy hacia atrás, que exige respuestas directas de causa-efecto sencillas y fáciles, ¿no? Y esto es muy preocupante, porque esto nos hace difícil manejar la complejidad, ¿no? Con lo cual, al final, pues estamos en indicador, por ejemplo, vuelvo a lo de antes, acabamos con indicadores muy sencillitos, ¿no? En el contrato de gestión, porque nos generan seguridad, ¿no? Entonces, manejar un poquito la complejidad me parece una gran tarea. Mira, voy a acabar brevemente, estamos ya en el tiempo, brevemente la ronda de la mesa. Luego vamos a abrir, empezando por ti, una breve rondita de intervenciones vuestras que no tienen por qué ser preguntas, y así podemos acabar más o menos en tiempo. Yo sí quería contestar algunas de las cosas que se han comentado, comentar algunos de los temas. Por ejemplo, María Teresa hablaba del tema de la fragmentación, que ya ha sido tocado. A mí me parece que la fragmentación que llega al extremo de la individuación, o sea, que las personas son cada vez, digamos, más, hay un proceso de mayores diferencias, es un proceso que es un reto fundamental para nuestra tradición de programas de paquete único, evidentemente. Hay dos mecanismos por el cual podemos tener una, llamémosle, promoción de salud apta para todos los públicos, ¿no? Parafraseando un poco a Juan Irigoyen, que lo hace en relación con nuestro tema. Necesitamos una promoción de salud, una salud pública, porque yo comparto la tesis de Carlos Álvarez Darder, de que nos valga para este mundo fragmentado en el que vivimos. Tenemos más mecanismos, pero uno de ellos es hacer, digamos, menos rígidos los paquetes, por un lado, de nuestros programas de trabajo, y por otro lado, más sensibles o sea, que la gente pueda, digamos, decidir con sus elecciones, que es un tema que no hemos trabajado, con sus propias elecciones el tipo de programa que recibe. Con incertidumbres, etcétera, como sea, pero es un reto que tenemos. Yo creo que en este campo, de todas formas, de la fragmentación, hay un horizonte un poquito nuevo. Por ejemplo, a mí es que me gustó mucho en las jornadas de salud pública que tuvimos el año pasado, de 1.200 participantes, trabajamos el tema de los cambios en el mundo social, y la conferencia inaugural se la pedimos a Marina Garcés, una filósofa de Barcelona, que a mí me pareció impresionante. Yo la descubrí en el marco de organizar las propias jornadas, y ella es autora de algunos libros, sobre todo uno de Un mundo común, que hablaba como este mundo fragmentado se están produciendo una nueva forma de hacer comunidad, por decirlo de alguna manera, en base a que somos vulnerables. No solamente tenemos incertidumbre, sino que además nos percibimos, sobre todo en esta situación que estamos llamando crisis, ya no sabemos si es que estamos ya viviendo en el tiempo que nos espera, o es que todavía es la crisis, o
o como dicen algunos, no es esto en realidad lo que, a lo mejor es que esto va a seguir. A lo mejor es que esto va a seguir. Vamos, me refiero que evidentemente va a disminuir la bajada del PIB. Vamos, que vamos a ir subiendo, probablemente, estamos subiéndolo, pero sin embargo queda el paro, la desigualdad. A lo mejor no estamos ya en una crisis, no, sino que vivimos así, por decirlo de alguna manera, vivimos vulnerables. Entonces, compartir la vulnerabilidad es también una forma de poder hacer comunidades en base a que uniéndonos somos menos vulnerables, una comunidad de personas vulnerables. Me pareció sugerente la idea. Vamos a pasar a la ronda. De momento, tú, ¿alguien más? Porque ya vamos a acabar. No tienen por qué ser preguntas, pueden ser intervenciones. ¿Tú? ¿Alguien más? Sí. ¿Quién? Sí. Sí. Bueno, yo tomo esa idea de hacer una intervención, aunque se pueda tomar como una pregunta también, ¿no? Yo he traído varios artículos, entre otros uno que ha salido reciente, que ya está en circulación, sobre el tema del cáncer, donde el cáncer lo que afecta es 1/3 de la problemática social, alimentaria y demás, de hábitos de vida. Para cuando se produce un cáncer es 1/3, el resto, los otros 2/3, pues son cuestiones de la división celular, que se divide o que se mutan, las mutaciones se producen como defecto, ¿no? He consultado, por eso lo quiero hacer a modo de intervención, con profesionales varios sobre este tema, y vamos hacia una medicina personalizada y se estudiará los temas de cáncer personales, y eso me parece que es muy interesante. Pero yo personalmente, además de eso, que me parece una gran proeza y muy interesante, una línea por donde hay que continuar, creo que también hay algo que es verdad, se toca, pero se toca, para mí todavía hay que dar un empuje más, y es, por ejemplo, lo que has comentado, el carácter filosófico, lo que es el carácter de ir tomando conocimientos que en muchos casos ya existen desde otras disciplinas que no han sido puramente la ciencia. Y en este caso, pues yo diría que hay algo que en promoción de la salud dará un gran empuje en un futuro, y que va, para mi criterio, modesto criterio, que es interesante, que además de las determinantes sociales, es cómo nos constituimos como sujetos. ¿Por qué dos pacientes, uno pobre o uno en desigualdades sociales, puede salir adelante con un mismo tipo de cáncer que otro que está mucho más igualitario, digamos, en mejor posición social? Para mí esos aspectos van a la constitución del sujeto, cómo nos formamos como personas, y creo que ese aspecto podría dar mucho a la promoción de la salud. Ya, voy a tratar de estructurarlo de la mejor manera posible, pero si es que estamos hablando de que los determinantes sociales son muy importantes en la salud, casi como uno de los baluartes de la promoción de la salud, por así decirlo. Y siento que, ya, determinantes sociales, todas las instituciones que están ahí un poco representando los determinantes sociales de la salud, y ahí sí incluyo la otra institución del servicio sanitario, por así decirlo. Es que siento que todo esto va a tu comentario de un poco estar luchando ahí con que el servicio sanitario, todo medicalización, nada de promoción de salud, pero porque yo siento que ese es como el
el extremo más distal de todo lo que es promoción de salud, porque la institución del servicio sanitario está hecha para la enfermedad, por así decirlo. Así es como un poco educan a sus profesionales. Entonces, como que siento que, por eso, ordenando, determinantes sociales, todas las instituciones involucradas en estos determinantes sociales y la institución del servicio sanitario, por así decirlo, siento que la promoción de la salud debiera abarcar a todas estas otras instituciones mucho antes que a la del servicio sanitario, que yo entiendo que es importantísima, porque da una visión y una opinión importante, pero educación, vivienda, todas esas instituciones debieran estar mucho más cercanas a la promoción de la salud y creo que son un poco más neutras. Creo que la institución del servicio sanitario es como tratar de convencer al monstruo, como que eso, no sé. Bueno, me carga toda la pública. Eso es porque te han llamado monstruo. La intervención de Pablo ya acaba porque si no nos hemos pasado ya un cuarto de hora. No, sí, ya está, sí es muy fácil. Tienes toda la razón. Si yo me lo creo, eso que estás diciendo, totalmente de acuerdo. Yo no creo que el centro sea el sistema, debiera ser el sistema sanitario. Quiero decir, no creo que el centro de la promoción de la salud debiera ser el centro del sistema sanitario. Lo que pasa es que cuando yo bajo al terreno, lo que veo es que de todas las instituciones que tú dices que debieran estar, no hay ninguna. Y las únicas que están más cerca es el sistema sanitario, con lo cual me preocupa porque el sistema sanitario es el que está ejerciendo efecto directo desde sus planteamientos tecnoasistencialistas en el proceso de medicalización. Entonces estamos sin capacidad para contrarrestar esto, ¿no? Entonces, esto es problemático. Educación, bueno, yo estoy en forma joven, En forma joven, ayer estaba con mis adolescentes hablando de sexo, drogas y rock and roll, ¿vale? El claustro ausente, ¿vale? El claustro de profesores no entra. Entonces, puesto que la realidad es que es el sistema asistencial el que ahora está más cerca de esto, a mí lo que me preocupa es que desde el sistema asistencial no seamos capaces de dar respuesta y que hay brecha entre consejería planificadora y la realidad de lo que están haciendo, pensando y sintiendo los profesionales. Y a la mayor parte de los profesionales esto, bueno, es un discurso marginal. Muchas gracias por la brevedad, muchas gracias a todos por vuestra participación y atención y gracias a los colegas de aquí de la mesa. Mariano os va a dirigir.